Esta conferencia comenzará a grabarse. La deuda en las adicciones y su rehabilitación. ¿Verdad que sí que os suena el tema? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ello. Del latín debita, que es que quiere decir lo que se debe a alguien, se entiende por deuda el compromiso u obligación contraída de pago obligado entre dos entidades, que pueden ser personas, grupos, familias, empresas o incluso naciones. También hay deuda entre las naciones. De hecho, bueno, pues España es una de las naciones más endeudadas del mundo. Bien, la persona que contrae la deuda se llama deudor. Y la persona prestadora y destinataria del pago se llama acreedor. Si la palabra deuda se emplea esencialmente para referirse al dinero, deuda económica o financiera, la deuda puede ser también un asunto moral, con la diferencia de que si la deuda dineraria es exacta en cuantía, la deuda moral es difícilmente cuantificable. Por ejemplo, la deuda moral de gratitud de una persona con alguien que le ha salvado la vida o que le ha permitido recuperar la salud. O la deuda moral de culpa que una persona contrae con alguien a quien ha causado daño, maltrato, robado o faltado al respeto. Creo que aquí ya nos va tocando un poquito, ¿verdad? La deuda. Bien, como sinónimos de deuda podemos considerar que son en los términos adeudo, débito, pasivo, déficit, descubierto, impago, hipoteca, empréstito, y como antónimos, es decir, lo contrario de la deuda, es el activo, de modo que frente al pasivo de la deuda, el activo de lo antónimo. Crédito o superávit. Bien, unas pequeñas palabras para hablar de la historia. ¿Cuándo nació el concepto este de deuda en el mundo, en el universo? Bueno, pues el sistema económico basado en la deuda se desarrolló ya en la civilización sumeria, cuando en los años 6000 a 3000 años antes de Cristo desarrolló el sistema de deuda más antiguo conocido hasta hoy. Por ese sistema los campesinos se endeudaban para conseguir su libertad y la de sus hijos. Para gestionar este entramado, los reyes sumerios disponían del derecho de amnistía, anulando regularmente el conjunto de las deudas o parte de ellas, lo que se llama quita. La quita es la reducción de la deuda voluntariamente a partir del acreedor y de las servidumbres asociadas. Pero no fue hasta la Edad Media cuando se comenzó a emitir deuda pública equivalente a las actuales obligaciones del Estado. Vamos a ver ahora las clases de deuda que se pueden distinguir, ¿no? Bueno, ya he dicho antes que por su naturaleza pueden ser la deuda económica, cuando lo que se debe es el dinero obtenido por préstamo para fines impropios a veces, o por impago de servicios prestados. Esto puede ser el origen de la deuda económica. Esto nos resulta bastante familiar aquí, ¿verdad? Bien, y luego viene la deuda moral. Vamos a hablar un poco de la deuda moral porque me parece que es tan interesante o más que la deuda económica. La deuda moral está vinculada en la lejanía, a la culpa por las faltas cometidas, o sea, una acción punible, o deberes incumplidos, que es lo que se llama omisión, que desde el punto de vista religioso se remonta al pecado original, nada más y nada menos, de nuestros primeros padres contra Dios, y que culminó con el castigo de su expulsión del paraíso. Así que lo sabemos todos a raíz de nuestros conocimientos elementales de la historia sagrada, ¿no? Nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso
por su actitud soberbia frente a Dios. Y en el pensamiento védico, base espiritual de la cultura hindú, el hombre nace grabado por 4 deudas, con los dioses, con los santos, con los antepasados y con los seres humanos en general. Desde un punto de vista histórico, la deuda nos remonta a la colonización, la deuda moral nos remonta a la colonización invasora de América por grupos de navegantes, exploradores y descubridores europeos. O B, en cercanía, esto ya es en cercanía, a la deuda contraída por el ser humano con sus padres por los cuidados recibidos de ellos durante nuestro nacimiento e infancia. Es decir, todos nosotros tenemos una deuda moral con nuestros padres por el hecho de haber nacido de ellos y haber sido atendido por ellos en las primeras etapas de nuestra vida. Pero es que también en este concepto se integra o se incluye en la deuda moral del adicto por acciones u omisiones con su familia, acciones u omisiones con su familia, como también la contraída con su pareja por su comprensión, tolerancia y apoyo, y también consigo mismo, con su propia conciencia y que solo puede saldarse con el desagravio en ambas direcciones, es decir, hacia la familia o pareja y hacia uno mismo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? Pues seguimos adelante. Bueno, hemos hablado de la clasificación de la deuda por su naturaleza. Ahora también hablamos de la deuda por su ámbito, la clasificación, las clases de deuda por su ámbito. Tenemos que distinguir la deuda pública, que es aquella que se basa en las letras del Tesoro, los bonos del Estado, las obligaciones del Estado, los pagos a Hacienda, las multas, por ejemplo, todo esto son deuda pública. Y 2, la deuda privada, con empresas o personas, o sea, préstamos para comprar vivienda, coche u otras propiedades o descubiertos con su correspondiente hipoteca mientras dure el préstamo, hasta su total devolución, gastos cotidianos con la tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Esta es la deuda privada, de la que muchos de los que estáis aquí presentes no os habéis podido librar. Bien, por su finalidad, la deuda puede ser de consumo, financiar para bienes que pierden valor como vehículos, ropa o electrodomésticos. Esta es la deuda de consumo. Luego tenemos también la deuda de inversión, que es la de préstamos destinados a adquirir bienes que generan ingresos o aumentan su valor, como préstamos educativos o comerciales. Y luego, finalmente, la deuda de subsistencia, que consisten en las obligaciones para cubrir necesidades básicas como vivienda, salud o servicios. Bien, por su fiabilidad, la deuda puede ser garantizada por un activo como la hipoteca, por ejemplo, o por el aval de alguna propiedad, o bien puede ser no garantizada, basada simplemente en la solvencia crediticia o tarjetas de crédito del peticionario. Y bueno, luego por su plazo puede ser la deuda a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el de los efectos de la deuda. ¿Qué efectos tiene la deuda? Bueno, pues podemos distinguir también efectos positivos, de ellos vamos a hablar ahora mismo, pero también efectos negativos y efectos relativos. Ahora explicaré un poco esto de efectos relativos. Primero, los efectos positivos. Bueno, en primer lugar, la deuda permite una inversión que genera mejoras en el sistema de producción. O sea, que, en cierto modo, es cierto que la deuda activa la economía. Si una persona, por ejemplo, pide un crédito, pide un préstamo para abrir un negocio, qué duda cabe de que ese negocio es algo positivo para la comunidad, para la persona que lo abre también, pero también para la comunidad, ¿no? O sea que la deuda, en definitiva, activa la economía. Por ejemplo, un Estado puede endeudarse para construir infraestructuras tales como carreteras o sedes sociales que a su vez van a favorecer los intercambios. Representa un medio para controlar la macroeconomía y la tasa monetaria, un instrumento en función de varios índices como son, por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación o el desempleo de un país. A veces, en adiciones, el endeudamiento feroz es la gota que colma el vaso de la paciencia
y hace tocar fondo a su titular para decidirle a prestarse al tratamiento y rehabilitación de su adicción. De modo que esto lo estoy incluyendo entre los efectos positivos porque qué duda cabe de que, aunque no se busque para este fin, algunas veces así ocurre, que la persona, cuando tiene ya un endeudamiento feroz, desorbitado, pues se ve que, bueno, pues que toca fondo, que en una palabra se ve en las últimas, toca fondo y se presta a partir de ese momento al tratamiento y rehabilitación. Bien, pues vamos a hablar ahora de los negativos. Los efectos negativos se asocian generalmente a la percepción del futuro en torno a la consideración del valor y del riesgo. La deuda hipoteca la vida. Esto lo digo como término general, como síntesis de los efectos negativos. La deuda hipoteca la vida. Genera un estado permanente de ansiedad y desajustes emocionales hasta tanto no se satisface y realiza el correspondiente pago. Bien dice el proverbio, que el que paga descansa, aunque por otro lado se le añade su contrapartida de que el que cobra aún más. Sí, sí. Decía Benjamin Franklin, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Esta es una apreciación negativa de la deuda. También decía Publio Ciro, para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud. Porque es cierto que la deuda es una esclavitud, no se piensa más que en la posibilidad de pagarlo o no. También nada va bien cuando alguien necesita una cantidad en efectivo, decía Jessica Lange. También esto supongo que os sonará. Uno que va a pedir una cantidad en efectivo, pues es porque tiene necesidad de utilizar ese efectivo para corto plazo en lo que menos importa, menos interesa. ¿No es así? Bien. El medio mejor de conservar vuestros amigos es no deberles nada y no prestarles nada. Charles Paul de Koch, jamás gozará una dicha pura quien debe algo y no sabe cómo pagarlo. Wilhelm Busch, si tienes ganas de no volver a ver a alguien, préstale dinero. Porque quien presta dinero a un amigo pierde dinero y pierde amigo. Hay algo de servil, de turbio en el hogar que se mantiene de préstamos y deudas, decía Henrik Johan Ibsen, famoso dramaturgo. Luego. Bueno, y pasamos a los efectos relativos. ¿Qué quiere decir esto de los efectos relativos? Pues que ya no son ni negativos ni positivos, sino que son, pues esto que os voy a comentar ahora. Salir de la deuda es un efecto relativo. Si se sale bien, pues es bueno. Pero si no se sale, es muy malo. Bien, pues en definitiva vamos a tratar ahora de cómo salir de la deuda. Bueno, hay referencias también ilustres que hablan de esto. Decía que, por ejemplo, las deudas son como cualquier otra trampa en la que se es muy fácil caer, pero de la que es muy difícil salir. George Bernard Shaw lo decía. Hay gente que prefiere dejar de hablarnos a pagarnos lo que nos deben. Esto también va por lo de antes del amigo. Pedir prestado no es mucho mejor que mendigar. De Ephraim Lessing. Los acreedores suelen tener mejor memoria que los deudores. A los deudores con mucha facilidad se les olvida la deuda. A los acreedores no. Al orgullo no le gusta deber, pero al amor propio no le gusta pagar. También. François de La Rochefoucauld. El mundo es un salón del que es preciso salir cortés y honrosamente, con la cabeza bien alta, es decir, saludando y pagando las deudas del juego. Alejandro Dumas lo decía. Por una pequeña suma de dinero se vuelve uno tu deudor. Si la suma es grande, se vuelve tu enemigo. Lucio
a Neoséneca, nada menos que Séneca decía esto. El hombre que mucho recibe, en prenda, mucho olvida. También parecido a lo que hemos dicho antes, de Tomás Fuller. Cuando las deudas no se pagan porque no se puede, lo mejor es no hablar de ellas y silbar, decía Camilo José Cela. Ponerse a silbar. Solo hay dos medios de pagar las deudas, por el trabajo y por el dinero. Esto lo decía Thomas Carlyle y decía finalmente William Shakespeare, decía algo que es como una perogrullada. El que muere paga todas sus deudas. O sea que no hay que pedir al muerto ya nada, Bien, ahora nada, unas pocas palabras para el método. Bueno, el método, la mejor forma de salir de deudas es crear un presupuesto para ellas. Si se tienen deudas, crear un presupuesto para pagar las deudas y cómo pagarlas. Dejar de endeudarse también es lo primero. O sea, mientras se está intentando pagar las deudas, dejar de endeudarse y aplicar un método de ahorro para pagar. Primero, como he dicho, hacer un diagnóstico total, registrar y listar todas las deudas, los montos, las tasas de intereses y los pagos mínimos. Segundo, reducir y ajustar, o sea, recortar gastos innecesarios, gastos hormiga que se llaman, y crear un presupuesto para destinar más dinero a la satisfacción de las deudas, a cancelar las deudas. Elegir un método de pago. Hay dos métodos principales descritos por los economistas, ¿no? Uno es el método bola de nieve, que es pagar de menor a mayor saldo, que se recomienda para la motivación del deudor. Ordenar las deudas de la más pequeña a la más grande y pagar el mínimo en todas y dedicar todo el capital extra a la más pequeña. Al eliminarla, usar ese dinero para la siguiente más pequeña y así sucesivamente. Hay otro método que es el método de la avalancha que se dice, es el recomendado para ahorrar. Ordenar las deudas por la tasa de interés más alta. Pagar primero la que genera más intereses y luego, a medida que va sucediéndose, las demás. Negociar y reestructurar, es decir, contactar a tus acreedores si no puedes cubrir los mínimos. Pregunta por planes de pagos fijos, consolidación de deuda o reestructuración. Luego, evitar nuevas deudas, como he dicho, y finalmente crear un fondo de emergencias, ahorrar una pequeña cantidad para imprevistos como este de la deuda. Bien, y ya llegamos al capítulo que más nos interesa. El capítulo de la deuda en las adicciones y su rehabilitación. Empezamos por la preadicción. Es decir, antes de llegar a la adicción, ¿qué pasa con la deuda? Bueno, pues en primer lugar, decir que en la preadicción se inician las primeras deudas. No está todavía declarada la adicción, pero el consumidor social, el jugador social, juega mucho porque le gusta mucho. No tiene todavía esa esclavitud de la adicción, pero juega mucho y como consecuencia de jugar mucho, también se esclaviza mucho. Que obviamente no se satisfacen, sino que se acumulan. O sea, las deudas que se producen durante la preadicción, es decir, antes de llegar a la adicción, no solamente no se satisfacen, sino que se acumulan, porque el consumidor avanza inexorablemente hacia la adicción partiendo de su percepción ilusoria de que podrá por sí solo superarla. Y es que, frente a los buenos propósitos y deseos, la adicción ejerce una fuerza de atracción del sujeto hacia el consumo que es justamente la contraria y que se potencia con la debilidad que presenta el preadicto por su condición de alérgico o reacio al sufrimiento, al esfuerzo, a la frustración, al dolor, al estrés y a la espera, por lo cual opta siempre por el camino más fácil, el atajo o el ascensor frente al camino recto o la escalera. En la adicción, pasamos ya a la adicción. ¿Qué pasa en la adicción con las deudas? Bueno, pues que en la adicción sobreabundan las deudas económicas, porque en ella, en la adicción, reina el actuar, la conducta, más que el pensar o el deseo de cambio por parte del adicto, a favor de factores de inducción como son la falta de insight, la tendencia a la distorsión cognitiva de la realidad, es decir, atribuir la adicción a la familia, y concretamente su percepción ilusoria o de autoengaño sobre su capacidad de control y de su impulso hacia el consumo. De modo que aquí está también referida la ilusión de control. Es decir, yo controlo, déjame a mí que yo sabré cómo
resolver mi adicción, yo controlo. Y ello determina que el grado de la adicción se vaya agravando, convirtiendo la cancelación de sus deudas en propósitos evanescentes. Percepciones de adicto, digo muchas veces, percepciones o promesas de adicto. Al tiempo que se recrea en la proyección de la culpa a su entorno tanto como puede, pese a maltratarlo o ignorarlo, generando así su principal deuda moral, habida cuenta de la ceguera mental que propicia sus mecanismos de autoengaño, victimismo y tendencia a las paranoias. Bueno, ya pasamos a la rehabilitación. En la rehabilitación se produce el florecimiento auténtico de la objetividad autocognitiva, es decir, de la objetividad en el conocimiento de sí mismo, a través del crecimiento y normalización de su insight, de su capacidad de reflexión y especialmente de la lucidez en la autocrítica, redimiéndose a sí mismo de la reflexión negativa en forma de autoengaños que han sembrado su etapa de la adicción, así como también redimiendo mediante el desagravio a sus seres queridos y allegados a los que durante la adicción ha culpado de todo lo que ha podido y querido, generando la principal deuda moral de su vida, que podrá saldar con su rehabilitación y concretamente con el trabajo y el ahorro, nunca con el juego de azar. Esto es muy importante. Ninguna deuda puede saldarse con más juego. Bien, la reflexión es en la rehabilitación su principal bastión para la evaluación autocrítica de su comportamiento y rendimientos, así como en el afrontamiento racional de las dificultades y contrariedades propias de su proceso en marcha. Entre ellas, las más comunes son hacer del principio de la abstinencia su principal virtud y objetivo más básico. Esto en la rehabilitación. Adoptar como retos las contingencias del duelo, las adversidades personales, familiares y laborales y el afrontamiento del ansia de retorno al consumo o nostalgia del refugio en el objeto de su adicción. Otra estrategia en este sentido es controlar y evitar los impulsos negativos y no solo el de consumir, sino también el de solicitar y gestionar préstamos o créditos, que esto es muy frecuente, que hay como una especie de pulsión hacia ello, ¿no? Como que el adicto se necesita pedir préstamos para seguir adelante, ¿no? Yo he visto esta mañana a un adicto, no precisamente de esto, pero que me decía que aparte de la adicción fundamental, él tenía adicción a las peleas. Era un tío de 1,90 y tantos, y fuerte como el solo, y le encantaba entrar en peleas. O sea, tenía una especie de adicción, con lo cual él estaba trabajando en seguridad, con lo cual podéis imaginaros que salían chispas de ahí. Tiene no sé cuántas denuncias, claro, por las peleas estas, pero dice que no puede aguantarse las peleas, eso es superior a él, como el contraer deudas, ¿no? Sabéis que es malo, pero venga a insistir, y venga a insistir porque creéis que con un poco más podéis pulsar un poquito más de suerte y podéis borrar todo lo debido, ¿no? En caso de la recaída, no hundirse en la miseria y levantarse con presteza y eficacia. Lo importante no es no recaer, sino saber levantarse con firmeza y fortaleza. Por ello deben evitarse las deudas que se sepa de antemano que no van a poder pagarse, ni las promesas que sabe que no va a poder cumplir. Por ejemplo, la abstinencia en un evento, que dice, no, yo voy, que yo ya sé cómo hacerlo, yo sé que no voy a jugar, tal, bueno. Y va al evento, pobrecito, ¿no? Y luego las deudas de largo alcance, ¿no? También. Fomentar la conversión de las promesas en el compromiso. Es decir, no andarse con promesas, sino establecer ya un compromiso firme. Como principal herramienta de la rehabilitación que antes o después mostrará sus ubérrimos frutos, entre los que se cuenta el mantenimiento de la abstinencia, el crecimiento personal y el control de la impulsividad, con el lema de pensar antes de actuar. Y después, hoy no bebo, no juego, no fumo y mañana tampoco. Promesas de corto recorrido, como digo yo. O sé que puedo seguir creciendo. Es otra de las consideraciones, de las reflexiones que el ludópata puede y debe hacerse muchas veces cuando tiene dudas acerca de si la rehabilitación que está iniciando va a terminar a buen puerto o no. Entonces,
debe seguir creciendo, debe pensar que yo puedo seguir creciendo. ¿De acuerdo? Pues esta es mi introducción a la terapia de hoy. Como estáis imaginando, es un tema que nos concierne a todos, que os concierne de lleno, que os toca de lleno y que es muy importante saber afrontar, ¿no? Por si acaso, pues, primero, cómo no obedecer los impulsos a solicitar dinero o préstamos o créditos o lo que sea para poder salir de las deudas anteriores. Entonces, el mayor error que podéis hacer, y lo habéis cometido muchos de vosotros. Habéis contraído una deuda, entonces, sobre la deuda, pues pedís otro dinero para saldar esa deuda y así os vais enredando hasta un punto de no retorno, de no poder retornar. Aquí es donde surgen ya pues estas calamidades de pensamientos negativos, pensamientos incluso autolíticos, que ya que yo estoy haciendo esto, yo me quito del medio y por aquí y por allá, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, lo mejor es no empezar. Y si se ha pedido una deuda, por favor, pagadla. No busquéis más dinero ficticio